en absoluto acuerdo con los miembros preopinantes. Es absolutamente cierto que hoy esta Cámara da un salto cualitativo y cuantitativo con respecto a los derechos de los empleados municipales que tal vez solamente ellos puedan comprender la dimensión de la sanción, la media sanción de esta ley. Permítame también, señor presidente, no solo hablar como diputado de la provincia de Buenos Aires, sino hablar desde el sentimiento, de lo cual me siento un trabajador municipal. He sido 4 años secretario de gobierno, 4 años concejal y 12 años intendente de mi pueblo. He compartido las alegrías y las tristezas que nos tocó vivir, pero muchas de ellas se compatibilizan con la tristeza y los sentimientos de los trabajadores municipales. Por esa razón, no es menor que hoy aquí y en los días previos de trabajo de comisiones hemos logrado los consensos necesarios. Y permítame, señor presidente, hacer 2 agradecimientos en especial. El primero de ellos a los trabajadores. En todas las luchas populares, y esta no es la excepción, los trabajadores son los protagonistas. Por esa razón la historia indica que la sanción de la Ley 11.757 hace nada más y nada menos que 19 años. Los trabajadores hicieron más de 8 movilizaciones a este lugar. Hicieron 2 movilizaciones masivas a la Federación Argentina de Municipios. Hicieron una movilización al Ministerio de Trabajo de la Nación. Hicieron también una denuncia a la Organización Internacional de Trabajo, denunciando precisamente el menoscabo de los derechos básicos que cualquier trabajador argentino tiene. Tampoco podemos olvidar hoy aquí, como se dijo, que en 1995, un 13 de diciembre, entró este proyecto por parte del Ejecutivo Provincial. El 21 tuvo tratamiento de diciembre en este recinto y sin debate, sin discusión, se aprobó la media sanción de esa ley, mientras afuera de este recinto, en los lugares donde hoy están los trabajadores, fueron apaleados. Los trabajadores porque resistían a la sanción de esa ley. No estamos hablando de una representación menor. Los trabajadores municipales son hoy, salvo los docentes y la policía, el gremio más numeroso del sector público. Estamos hablando de 118.000 empleados municipales que tienen aportes en el IPS, sin contar la nebulosa y la falta de transparencia que muchos municipios tienen para blanquear la verdadera planta que tienen. Por esa razón, señor presidente, vaya nuestro agradecimiento de nuestro bloque a esa lucha popular que no claudicó, que persistió y a veces aquí y en el propio gobierno de la provincia se le hizo oídos sordos. Hoy venimos a reivindicar esa vieja lucha.
La ley 11757 derogó las conquistas que los trabajadores con la apertura de la democracia habían logrado. Y podemos decir sin equivocarnos que esa ley de la democracia era peor que la vieja ordenanza 207 de la dictadura militar. Por esa razón hoy no solo reivindicamos aquellos viejos derechos, sino que le damos el sentido legal y legitimidad jurídica para la lucha de los trabajadores. No debo coincidir con el diputado Doval en una sola cosa. Esta ley no es ni kirchnerista ni peronista. Es una ley de la madurez política de los distintos actores políticos de la provincia de Buenos Aires hoy aquí presentes. Porque tampoco olvidamos que en el 1995, como hoy, ininterrumpidamente durante los 19 años, gobernó en la provincia de Buenos Aires el mismo color político, el Partido Justicialista. Pero eso no importa, porque como dijo bien el diputado Silvestre, cuando uno rectifica un error, es lo más importante que nos puede ocurrir en la vida, reconocerlo y enmendarlo, y eso es lo que estamos haciendo hoy. En ese sentido, señor presidente, esta ley reconoce los derechos, que voy a enunciar algunos nada más para no hacerlo muy largo. Pero el primero y el más importante es de la estabilidad laboral. Las condiciones dignas y equitativas del trabajo, jornadas limitadas, remuneración justa, igual remuneración por igual tarea, el reconocimiento a un reconocimiento, una retribución por antigüedad, una antigua lucha de los trabajadores municipales, que la perdieron con la 11757. El derecho a las compensaciones, a la indemnización, a las licencias y permisos, a la asistencia sanitaria, a la agremiación y asociación, a ropa y útiles de trabajo, y tal vez la de mayor trascendencia, como bien dijo el diputado Doval, a las negociaciones colectivas de trabajo. Esto permitirá a los trabajadores discutir igual a igual con el sector político, pero además ser protagonistas de la creación de su propio estatuto, al salario mínimo vital y móvil y a la garantía del debido proceso. Además, señor presidente, en esta ley hacemos un avance cualitativo y yo debo hacer el segundo agradecimiento, que es al diputado Doval, que fue el autor de la iniciativa, que viene del gremio municipal, como bien lo expresó, que permitió en el seno de la Comisión de Asuntos Municipales, junto con su presidenta y demás miembros, el debate amplio, que permita intercambiar ideas, propuestas, modificar actitudes que parecían inmodificables. Y eso lo tenemos que hacer público y reconocerlo, y por tal el reconocimiento. Un tema importante que no podemos soslayar y que hemos luchado desde este bloque fuertemente es para garantizar la libertad sindical, la democracia sindical, la representación proporcional de las minorías. Estas no son cuestiones menores que permiten
entrar en el nuevo constitucionalismo social que establecen las legislaciones modernas. Y además hemos avanzado en el régimen supletorio que permita poner un marco de referencia a los municipios que no adecúen rápidamente en su propia legislación y sus propios estatutos. Debemos decir también, señor presidente, como dijo el diputado Doval, entre lo deseable y lo posible, muchas veces hay que hacer lo posible. Nosotros hubiésemos deseado mucho más. Hubiésemos deseado una convención colectiva provincial que ponga límite a desvíos de carácter del manejo político municipal, donde muchas veces el régimen de contratación y los abusos hacen que sea una herramienta disciplinadora de carácter político para los trabajadores municipales. Señor presidente, también hemos podido lograr de este bloque algo que para nosotros es fundamental: ponerle un límite, por lo menos como marco de referencia, para aquellos municipios que hacen uso y abuso de la planta transitoria. No es posible que haya municipios que dupliquen casi la planta transitoria versus la planta permanente. Esa es una herramienta de clientelismo político que tenemos la responsabilidad con el tiempo de corregir. Esta ley que hoy derogamos, que no permitía las convenciones colectivas de trabajo, también hay que decirlo, habilitó que se discutiera en alguna oportunidad nada más que cuando el intendente quería, como quería y donde quería. Señor presidente, en el empleo municipal es donde se desnuda el uso del clientelismo del empleo público. Para muchos intendentes no importa violar la Constitución nacional, provincial o cuanta regla legal haya. Y esto realmente es para nosotros una ofensa al trabajador público, porque esta ley precarizó el trabajo público y fue una herramienta, y todavía lo es, y creo que va a seguir siendo por un tiempo más, una herramienta disciplinadora de carácter político. Mucho más en los municipios del conurbano que tal vez del interior, que también ocurre. Por esa razón, señor presidente, hoy es un día de alegría, aquí ya se ha dicho, y la compartimos, y creemos desde este bloque, sin temor a equivocarnos, que a partir de esta media sanción, los trabajadores municipales, como ellos mismos me lo han dicho muchas veces, dejan de ser trabajadores de segunda. Señor presidente, señores diputados, esta lucha no culmina, hay mucho por avanzar. Aquí se dijo, y muy bien, que parte de esta ley fue sancionada por la lucha de los trabajadores. Pero también no es menos cierto
que debemos decir que si la Corte no hubiese declarado la inconstitucionalidad, ponemos en duda si esto hubiese ocurrido. Por esa razón, el sentido de nuestro trabajo futuro está en profundizar una deuda pendiente que esta provincia tiene, que es avanzar en la reforma constitucional, en particular con las autonomías municipales. Es una deuda que esta provincia tiene y no ha adecuado a la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Es una de las pocas provincias que no ha modificado esta circunstancia. Perdimos la oportunidad en el 94. Es momento, después de pasar este proceso electoral, de comenzar a pensar, a trabajar en los consensos políticos necesarios para profundizar la autonomía municipal. Esto es un hito importante, el reconocimiento que los trabajadores junto con su intendente y los actores políticos, concejales del oficialismo y de la oposición, puedan dictar su propio estatuto, puedan convenir convenciones colectivas de trabajo, puedan participar las mayorías sindicales, pero también las minorías. Y este es el trabajo futuro que nos corresponde a nosotros como legisladores y a los trabajadores municipales, una enorme responsabilidad, como muchas veces estuvieron a la altura de circunstancias. Voy a comentar un hecho anecdótico que me ocurrió en lo personal. Hay aquí en las gradas trabajadores municipales de mi pueblo. En el 2001, cuando llegamos a pagar a la municipalidad hasta 3 veces por mes el salario de los trabajadores, convenimos en paritaria, juntos en asamblea con los trabajadores, bajarnos el sueldo porque las circunstancias así lo indicaban. Y los trabajadores en paritaria lo aceptaron. Por supuesto, luego cuando las condiciones mejoraron, le devolvimos ese derecho que nunca habían tenido que perder. Y digo esto porque muchas veces menoscabamos la inteligencia, la representatividad y la responsabilidad de los trabajadores municipales. Es posible cogestionar con los trabajadores, porque la autonomía municipal en su sentido etimológico de la palabra es la que permite legislarse hacia sí mismo. Y esto es lo que estamos vehiculizando a través de esta ley. Por eso, señor presidente, tampoco puedo dejar de ser el ímpetu y el compromiso que usted asumió junto con los presidentes de bloques de darle tratamiento a esta ley en el mes de septiembre. Hemos estado a la altura de circunstancias, hemos cumplido y trabajaremos para seguir mejorando. Muchas gracias. Gracias. Para informarle a los diputados, hay 5 diputados y diputadas anotadas en el uso de la palabra, digo, como para que llevemos un control del tiempo. Diputada Liemp.